Dada esta situación, nosotros tenemos que decir que tal y como está configurado el Estado actual y respetando en todo momento el Estado de Derecho, nosotros nos sentimos con cierta comodidad en que sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que yo creo que está haciendo una labor impecable dentro del tiempo, incluso no agotando los 3 días que tienen para pronunciarse en relación con la ratificación de las medidas adoptadas. Saben ustedes que han ratificado tanto las medidas de aislamiento como las medidas generales que habíamos adoptado en función del nivel de alerta en el que nos hemos declarado como situación de riesgo en este momento, ¿no? Seguimos con la perimetración de las localidades de Aigal, de Jaraíz de la Vera, de Oliva de Mérida, de Palomas y de Piornal, que si bien es verdad que van mejorando en las cifras de incidencia, todavía le queda un camino de recorrido para poder llegar a una fase de estabilización donde permitan, en cualquier caso, que podamos llegar a una situación muy adecuada.